Ahí está. Bien, vamos a comenzar con una parte de la química, de la química orgánica, que tiene que ver con unos compuestos que en realidad fueron sintetizados de una manera en la cual el descubrimiento fue algo extraño, ¿sí? Porque después de varios intentos de poder tratar de caracterizarlos, un hombre denominado Kekulé, ¿sí? Un científico, un químico, descubrió la estructura de estos hidrocarburos que los denominaban comúnmente aromáticos por el aroma que tenían, por el olor que despedían, ¿sí? Pero que tenían una estructura totalmente especial, que no respondían a la estructura de los hidrocarburos insaturados comunes, ¿sí? De los cicloalquenos comunes, ¿sí? Estos hidrocarburos ya de por sí tenían menos cantidad de hidrógeno, su fórmula era carbono 6, hidrógeno 6, ¿sí? Y los dobles enlaces que tenían, a pesar de que uno podía suponer que esos dobles enlaces estaban fijos dentro de la estructura, se descubrió que esos enlaces eran resonantes. ¿Qué implicaba que eran resonantes? Que en realidad, como vamos a ver ahora más adelante en la figura, esos dobles enlaces alternaban una posición, ¿sí? Y esa característica de poder cambiar de posición los hacía particulares en cuanto a las reacciones químicas, ¿sí? Vamos a ver, este año diagramé esta parte de la química totalmente distinta. Empecé con las características de carbono, hablé de todas de las cuestiones que a veces aparecen en el medio, como números de oxidación, etcétera. Voy a dar todos los grupos, los hidrocarburos que vimos la semana pasada, que son los alifáticos. Ahora estudiando los aromáticos, vamos a ver derivados oxigenados y nitrogenados, y voy a terminar esta parte de la asignatura con las reacciones químicas. Por eso van a ver que en el medio tienen algunas reacciones que yo hablé con los ayudantes, con los que tenemos, los docentes que están en la cátedra, para que eso lo dejen para el final, ¿sí? Lo vamos a ver después. Ahora, en el caso de los hidrocarburos aromáticos, que uno supondría que, como en el caso de los insaturados, el agregado de sustancias los hacía particularmente estructuras que daban la característica de dar fenómenos de adición, en este caso solamente dan fenómenos de sustitución, ¿sí? Y una sustitución muy particular porque se denomina sustitución aromática electrofílica, es decir, vamos a ver que este anillo particularmente tiene la característica de tener electrones que están libres en el espacio y que permiten de alguna manera que estas estructuras no den posición para que se pueda agregar cosas y solamente sustituir. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, dentro de las características de estos hidrocarburos aromáticos, no todos tienen olor, ¿sí? No todos son odoríferos. La mayoría sí, muchos son cancerígenos, muchos son sustancias que la exposición prolongada de estas estructuras pueden generar neoplasias en los seres humanos y en los animales. Por eso que algunos compuestos que se utilizaban, por ejemplo, en desinfección, como el fenol, se dejaron de utilizar para tal fin, y el benceno mismo, que es la base de todos los hidrocarburos aromáticos, en sí es un potente cancerígeno. Con lo cual se lo utiliza, ¿sí?, en la industria, se lo sigue utilizando, pero con las reservas necesarias para preservar justamente el contacto con la piel y con las mucosas, ¿sí? Ahora, este hidrocarburo que es el benceno, que es el que tienen ahí, es el que le da toda la estructura a todos los derivados de él, o que además el benceno puede actuar como un radical. Eso lo vamos a ver más adelante y tienen que tener mucho cuidado con esto, porque generalmente cuando hacen después los seminarios en la nomenclatura confunden justamente esto
y el hidrocarburo, el benceno, como un hidrocarburo de tipo radical, se denomina fenilo. Y tienen que tener cuidado de no confundir el fenil con el fenol, porque no son lo mismo. El fenol es un alcohol, ¿sí? Y el fenil es el benceno como un radical. Bien. Michael Faraday lo aísla, fíjense, en 1852 y determina su fórmula mínima, una mínima relación de carbono e hidrógeno. Fíjense que si uno tomara, por ejemplo, al metano, que es el alcano más sencillo de todos los hidrocarburos, la fórmula mínima es carbono e hidrógeno 2, ¿sí? Con lo cual, ya esta estructura de carbono e hidrógeno me está diciendo que es insaturado, que justamente le falta hidrógeno y que es un compuesto que no es cualquier hidrocarburo insaturado, sino que tiene algunas particularidades, ¿sí? Posteriormente, Mitscherlich sintetiza el benceno y determina su fórmula molecular, que es carbono 6, hidrógeno 6. Es decir, que el carbono se une en forma anular, como un anillo, y cada carbono tiene un hidrógeno. Eso también es importante, ¿sí? No es que haya algún carbono que tenga 2 hidrógenos y luego tengamos enlaces, por ejemplo, dobles consecutivos, sino que esos enlaces son carbono por medio, es decir, cuando un carbono con otro tiene un doble enlace, el que sigue no lo tiene. Bien. Recién Friedrich Kekulé es el que en 1866, y hay una frase muy, muy elocuente de él, en Generación a la Idea, cómo pensando, de alguna manera, tiene un sueño, y en ese sueño puede vislumbrar cómo la estructura del benceno espacialmente puede llegar a ser posible, donde el anillo alberga 2 nubes electrónicas, una por encima y otra por debajo, totalmente resonantes, y que hacen de que este compuesto sea muy particular dentro de la química orgánica. De ahí que se los clasifica aparte, ¿de acuerdo? Estas figuras que él ve en el espacio son estas. Miren acá, por favor. Tenemos un carbono, tenemos un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple y otra vez volvemos al enlace doble, ¿sí? Si voy a la otra figura, vamos a suponer que yo pudiera posicionar en este carbono que tengo en la punta y ponerle número 1, ¿sí? Esta estructura sería el 2, 4, 6, ¿sí? Hexatrieno. Si voy a la de al lado, este sería 1, 3, 5. 1, 3, 5, hexatrieno. Y en realidad no es ninguna de las dos. Por eso no se lo puede llamar o denominar como un cicloalqueno común. Y se lo representa con estos dos diagramas. Para no escribir toda la estructura, se lo puede representar como un hexágono, de ahí la palabra hexa, ¿sí? Y con los 2 dobles enlaces, que se los puede dibujar así, o bien se puede hacer un anillo dentro de este hexágono, y que lo que me está diciendo este anillo, que estos 2 dobles enlaces, si ustedes lo ven, si este enlace pasa acá, este enlace pasa acá y este pasa acá, tengo esta figura. Si este enlace pasa acá, este pasa acá y este pasa acá, tengo esta figura. Es decir, son híbridos, es decir, es un híbrido de resonancia. Esto también da la cuenta de que cuando las distancias de enlace serían las lógicas de un alqueno, no lo son. Son distancias intermedias. Y esto implica que estas distancias me están diciendo que los electrones que están dentro de este anillo están deslocalizados. No están puestos en cada carbono, sino que los orbitales p, porque recuerden que son alquenos, en su primaria acepción, ¿sí? Aunque no lo son, ¿está claro? Pero estos orbitales p salen de los lóbulos por encima y por debajo de este anillo y forman una nube electrónica. Muy importante para el final esto. Una nube electrónica.
esa nube electrónica es la que posibilita de que justamente esta estructura sea difícil para poder adicionar y únicamente lo que puede hacer es sustituir, es decir, sacar un hidrógeno y poner algo. Pero para esto, que ustedes no lo van a ver porque es para una química más avanzada, hay que fijar posiciones en el anillo, ¿sí? Es decir, hay que darle ciertas posiciones para que luego, cuando yo quiero agregar algo, eso se agregue de manera determinada en una posición determinada. Es decir, a lo que voy con esto es que no es tan sencillo poder sustituir dentro de este anillo en una posición determinada, porque es un anillo. Entonces, si yo quiero sustituir, lo tengo que hacer en una posición donde sé que ese carbono es el que voy a agregar algo y no en otro, ¿sí? Justamente para no tener grupos que puedan permitir alguna serie de impedimentos que cuando quiero agregar por una cuestión de espacio no lo puedo hacer, ¿sí? Y esta resonancia del benceno lo hace un hidrocarburo muy particular, ¿sí? De ahí que las reacciones que vamos a ver después sean reacciones particulares y sean solo reacciones que se dan para este grupo y no para otro. Formas de nomenclatura, ¿sí? En realidad, uno puede nombrar a estos hidrocarburos como al benceno, como una estructura particular, o también la química le ha dado ciertos nombres especiales. Ejemplo, el primer hidrocarburo que tenemos acá es el llamado metilbenceno, pero también se lo denomina tolueno. De ahí que, por ejemplo, si yo tengo otro grupo metilo, por ejemplo en la posición 2, también lo puedo llamar, ¿sí? En este caso, 2-metil-tolueno. O también lo puedo llamar 1,2-dimetilbenceno. Los dos nombres son aceptados. Acá lo tienen, ¿ven? También se pueden nombrar con ciertos prefijos que dependiendo de las posiciones en las cuales se encuentren, le puedo dar ciertas particularidades. Por ejemplo, si de la posición, por ejemplo 1, como tengo acá, lo tengo en la posición contigua, ya sea contándolo a la derecha o a la izquierda, porque es lo mismo, ¿no? Siempre le tengo que dar, recuerden, el número más bajo posible. A esto lo voy a llamar directamente 1,2-dimetilbenceno, o lo voy a llamar orto-metil-tolueno, o también lo puedo llamar ortodimetilbenceno. 3 nombres posibles, ¿sí? Ustedes van a preguntar cuál puedo usar, cualquiera, ¿sí? O sea, cuando tengan el examen van a ver que puede estar, ¿sí?, en la acepción para que ustedes puedan escribir el nombre o puedan elegir una lista de desplegables. No sé si querían preguntar algo. Está bien, bueno, sí, está bien. Decir de la mala conexión. Bien, no importa. Bien, igual queda grabado esto, recuerdo. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos grupos, un grupo etilo y un grupo metilo. ¿Sí? Ustedes recuerden siempre que por orden alfabético, el etil se nombra antes que el metil. Con lo cual, el nombre que generalmente uno le daría sería el 1-etil, porque está en la posición 1, 3-metilbenceno. También lo puedo llamar, como está en la posición no la contigua, sino la que le sigue. Fíjense que en cada posición, si yo me paro en un anillo, tengo 2 posiciones contiguas, es decir, al lado del grupo principal que estoy marcando, el grupo 1, que son la 2 y la 6 en este caso. A esas posiciones las voy a llamar orto. Las posiciones que le siguen, es decir, que están seguidas a las contiguas, la 3 y la 5, las voy a llamar meta. Y la posición única que tengo enfrentada la voy a llamar para. De ahí que estos prefijos que puedo poner con letras o con nombre, también a veces los van a encontrar, son totalmente aceptados. ¿De acuerdo? De ahí que este sea el meta-etil-metilbenceno. También, fíjense acá en la posición para isopropil metilbenceno. Siempre lo nombro a partir del metilbenceno. Ojo, también lo puedo llamar tolueno, no está mal. Es decir, acá puedo llamar para isopropil tolueno y también está bien.
Cualquiera de los tres nombres son aceptados. Acá tienen, por ejemplo, el metilbenceno, el etilbenceno, el isopropilbenceno y uno muy particular que se denomina vinilbenceno, o también llamado comúnmente, como este se le llama tolueno, a este lo llaman estireno, y también está aceptado, que es un alqueno, ¿sí? En este caso el eteno, unido al aromático. También se lo puedo llamar fenileteno, no está mal tampoco, ¿sí? Es un nombre también aceptado, porque acá el grupo aromático sería un radical. El radical fenilo, cuando se lo pone en la cadena, se lo denomina fenil. Entonces también podría decir fenileteno, y no está mal. Seguimos. Vamos a ver ahora los derivados oxigenados. Me estoy adelantando un poquito, pero para que vean, por ejemplo, esto se lo denomina fenol. También se lo puede llamar hidroxibenceno. Esto es benzaldehído, es un aldehído unido a un aromático. Ácido benzoico. En grado de oxidación vamos a ver que esta estructura es menos oxidada que esta y esta es menos que esta. Es decir, a medida que voy de los alcoholes a los ácidos carboxílicos, ¿sí? En el mismo grupo, lo que tengo es un carácter mayor de oxidación. Eso lo vimos en la clase pasada, repásenlo. Esto es anilina o aminobenceno, también está bien. Y esto es nitrobenceno. Es el grupo nitro unido justamente al aromático. Acá tienen, por ejemplo, 1,4-dimetilbenceno. También se lo puede llamar paraxileno. Paraxileno. El xilol, que no es un alcohol, es un hidrocarburo aromático que se utiliza para limpiar, por ejemplo, los lentes de los microscopios cuando están sucios, porque uno los sumerge en aceite. Xilol o xileno es lo mismo, pero recuerden que no es un alcohol, es un hidrocarburo aromático de tipo metilado. Y también tenemos, por ejemplo, en los halógenos o halogenuros, ¿sí? Clorobenceno, bromobenceno y iodobenceno, ¿sí? Si tuviera dos cloros, ¿sí? Lo podría llamar ¿sí? Para diclorobenceno, porque tengo un cloro acá y un cloro en la posición para. Algunos anillos también se pueden condensar y son muy importantes porque, por ejemplo, uno de ellos le da nombre, le da la base a un hidrocarburo que luego se convierte con el tiempo en algo muy importante para los hombres, que es el colesterol, ¿sí? Muy importante para las enfermedades, ¿sí? Que se denominan enfermedades aterogénicas, en donde dejan, por ejemplo, reducir la luz de los vasos y traen como consecuencia infartos o accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que es el fenantreno que lo tienen ahí. El colesterol, ¿sí? Es un esteroide, ¿sí? Y dentro de los esteroides es uno de los que llamamos fenantrenos, ¿sí? Tienen el naftaleno, que es la unión de dos anillos, el antraceno, que es la unión de tres. Se unen, fíjense, por un enlace entre los carbones, entre estas aristas, y lo que dejan de alguna manera es una unión en la cual entre carbonos, se unen, dejando justamente una estructura en la cual, ¿sí? Estos polinucleares, porque tienen varios núcleos, al menos más de uno, obviamente, ¿sí? Son los que se comparten los dos átomos y un enlace entre ellos, ¿sí? Ahí tienen el fenantreno, que es unido por 3, el pireno, 4, el criseno, también 4, pero en otra disposición, fíjense, y el benzopireno, de las benzodiazepinas, ¿sí? Que es un anillo de 5. El bifenilo es la unión, pero ahora con un puente entre justamente uno de los anillos aromáticos y el otro, ¿sí? Algunos aromáticos de importancia biológica. Uno de ellos, que después les voy a dejar un artículo en la plataforma para que lo lean, y puede ser parte de algunas preguntas del examen también, ¿sí? Porque es una patología recurrente en pediatría, ¿sí? Que a veces ustedes la tienen que tener en cuenta porque en el sentido de trae un déficit en el crecimiento del niño, ¿sí? Que es la fenilcetonuria. Hay un aminoácido que es la fenilalanina,
y es uno de los aminoácidos que denominamos esenciales. Esto lo tienen que haber visto ustedes en nutrición, ¿sí? Este aminoácido, que es la fenilalanina, junto con la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina, se denominan esenciales. ¿Qué quieren decir? Esenciales, que no lo podemos sintetizar y los que tenemos que ingerir con la dieta. Fíjense que es tan importante porque la tirosina, que también actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, es convertida a través de una hidrolasa, ¿sí?, por la fenilalanina, que se convierte en tirosina, ¿de acuerdo? Y fíjense que obviamente, como una es la conversión de la otra, ¿sí?, tenemos un anillo aromático en la fenilalanina y también tenemos un anillo aromático en la tirosina. Bien. Compuestos oxigenados, muy importantes porque el año que viene van a haber muchos de estos, tanto en microbiología como en técnica dietética, como los van a ver en química biológica, la química que tiene que ver con la biología de justamente estas biomoléculas que luego actúan como sillares para nuestras moléculas propias o para procesos de oxidación y nutrición celular. Dentro de las moléculas oxigenadas, y ya los vimos en la clase pasada, un grupo muy importante son las que tienen adherido al carbono un grupo hidroxilo. Estas moléculas se denominan alcoholes. Los alcoholes son muy importantes en la industria, pero también son importantes porque varios de los aminoácidos tienen grupos hidroxilos. Y es un grupo muy particular que aparece, por ejemplo, también en los hidratos de carbono, ya que son polihidroxicetonas, polihidroxialdehídos, con lo cual el grupo hidroxilo es un grupo que está unido al carbono y que le da algún carácter polar y que hace de que los alcoholes de cadena corta sean solubles en agua, como el metanol, el etanol o el alcohol propílico o isopropílico, que son solubles en agua, ¿sí? El prefijo del carbono tiene un sufijo que es ol, es decir, tenemos metalol, etanol, propanol, butanol, etc., ¿sí? O tenemos algunos también que están en carbonos secundarios, como por ejemplo el 2-propanol o el alcohol terbutílico, ¿sí?, que para nombrarlo tenemos que nombrarlo a través también de los grupos metilos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3 carbonos y el grupo hidroxilo está unido al carbono, ¿sí?, que comienza la cadena, con lo cual lo voy a llamar 1-propanol. Dentro de los alcoholes tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Tenemos de los tres, ¿sí? La unión de alcoholes entre sí, cuando reaccionan entre sí, forma éteres. Ojo que después voy a hablar de ésteres, no es lo mismo. Éteres, en donde la condensación de dos alcoholes forma un grupo oxi entre carbono-carbono. De ahí que generalmente si la terminación de esto del nombre termina en éter, por ejemplo, dimetiléter o etilmetiléter, etilpropiléter, o sea, todo el nombre de los radicales, como tiene justamente el oxígeno uniendo a esos dos radicales, se nombran los carbonos con su radical y después se culmina con éter. Ahí tienen, por ejemplo, el etilmetiléter. Recuerden que siempre tengo que seguir el nombre en sentido alfabético. La E está antes que la M. Por ejemplo, miren, acá tenemos butanol, 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, 1-butanol. Este tiene un grupo hidroxilo en el primero, uno en el segundo y uno en el tercero. Entonces va a ser el propanotriol, ¿sí? También se lo puede llamar 1, 2, 3 propanotriol. Pero fíjense que es redundante
porque si decimos propanotriol estamos diciendo que directamente cada grupo hidroxilo está unido a uno de los carbonos, ¿sí? Cuando hay un doble enlace, recuerden que es secundario en relación al alcohol, entonces va a ser el 2-penten, porque lo tengo en el carbono 1, en el carbono 2 tengo el doble enlace, 2-penten, 1-ol. Fíjense que acá tenemos el grupo metilo unido al carbono 2, entonces va a decir el 2-metil, 1-propanol. Y fíjense que es un alcohol en el cual tengo el alcohol unido a este carbono y tengo dos grupos metilos unidos al carbono 3. Entonces el 3,3 dimetil 1-butanol. Si este alcohol estuviera unido acá, si este carbono no estuviera, este alcohol estaría unido ahora al carbono 1, 2, 3, es decir, al carbono 1, y esto sería el 2,2-dimetil. Pero si este alcohol estuviera escrito de esta manera, acá, y no tuviera todo este grupo, sería el 2-metil-2-propanol, porque el grupo de la cadena más larga tiene 3. O también llamado alcohol terbutílico, porque recuerda que este carbono, si no, sería un alcohol terciario, y este carbono sería directamente el radical terbutilo. De ahí que también se lo puede llamar así, si no estuvieran estos dos carbonos, obviamente. A ver, acá tenemos, fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿sí? Ahora, como el alcohol es prioritario en relación al doble enlace, va a ser, tiene 1, 2, 3, 4, va a ser el buteno. Lo voy a llamar 3-buten, 2-ol, porque el alcohol está en el carbono 2 y es prioritario en relación al doble enlace. Este es 1,2-propanodiol, porque tiene dos alcoholes, en el carbono 1 y en el carbono 2. Esto es dimetil éter, tiene dos grupos metilos unidos al oxígeno o a grupo oxi. Este tiene un carbono 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El grupo metilo está en el carbono 3, 3-metil, 2-butanol. Y fíjense que es muy parecido a solamente que el grupo metilo en vez del carbono 3 está en el carbono 3. Entonces se va a decir el 2-metil, 1-butanol. Fíjense que estos compuestos después vamos a ver que son isómeros, porque tienen la misma fórmula molecular, pero el grupo metilo está en distinta posición. Eso lo vamos a ver más al final. Aldehídos. Tanto el grupo de los aldehídos como el grupo de las cetonas se denomina carbonilo. No lo mencioné y no lo escribí, pero el carbono de los alcoholes se denomina carbinol. Anótenlo a eso porque no está. Y el grupo de los aldehídos y también el de las cetonas se denomina carbonilo. Y tiene la particularidad ya no de tener un enlace simple, carbono-oxígeno, sino tener un enlace doble. Fíjense que esto hace de que el número de oxidación acá sea distinto, porque cuanto antes era +1 para el oxígeno, ahora es +2. Recuerden esto de la clase pasada. Con lo cual, en los aldehídos, que siempre, como ven acá, este carbono está unido en doble enlace, queda que si esto es una cadena más larga, este carbono está unido a un radical y esto está unido a un hidrógeno. Con lo cual, siempre los aldehídos están en el carbono 1. En cambio, en las cetonas, este grupo carbonilo está unido a un carbono que tiene dos carbonos unidos, dos radicales. De ahí que aldehídos y cetonas, el aldehído siempre está en un carbono primario y la cetona siempre está en un carbono secundario. De ahí que sean distintos porque fíjense que el grupo es el mismo. En los aldehídos el sufijo es al, el más chico es el metanal, o también llamado formaldehído. De ahí que sigue el etanal, propanal, etc.
Y en las cetonas, la más chica, se denomina dimetilcetona o directamente acetona, y es lo que se utiliza como quitaesmalte, ¿sí? La acetona o cetona, si la quieren llamar, es lo mismo, ¿sí? Justamente es un compuesto que tiene el grupo carbonilo unido a un carbono secundario, como lo ven acá. En cambio acá, fíjense que este es el butanal, en donde el grupo carbonilo está unido a un carbono primario. Muy importante en la diferencia, porque vamos a ver que aldehídos y cetonas pueden derivarse de la oxidación de alcoholes, con lo cual el aldehído siempre deriva de un alcohol primario, en cambio la acetona deriva de un alcohol secundario. Ahí tenemos algunos nombres. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pentanal. Recuerden que esto se escribe de esta manera por una fórmula semidesarrollada, ¿sí? Pero recuerden que acá tiene el carbono, doble unión con el oxígeno, unión simple con el hidrógeno, y esta unión que hace de que el carbono tenga 4 enlaces, ¿sí? Este es un aldehído doble, es el propano dial. Fíjense que el aldehído tiene que estar en las puntas, no puede estar en el medio, pues si no sería una acetona. En este caso, el nombre corresponde al grupo más oxidado, es decir, a la acetona. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y el doble enlace ahora, fíjense que lo voy a poner, si lo empiezo a contar, tengo que empezar de acá, porque es carbono 1, carbono 2. Le doy el número más chico a la acetona, ¿sí? Entonces sería el 4-pentén, 2-ona. Esto es el 2-metilpropanal, está unido al carbono primario, ¿sí? Y esta es la dimetil, porque está puesta en, fíjense que es la única posición en la cual puede estar, dimetilbutanona. No puede estar acá, pues si no sería la cadena más larga, tampoco puede estar acá, y los grupos metilos no necesitan números porque es el único lugar donde pueden estar, ¿sí? Acá tenemos más, fíjense, 3-butenal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ahí tenemos el doble enlace. 2,4-pentanodiona, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, de ahí la palabra pentano. Y como tiene 2, 2,4-pentanodiona. Metanal, que es el que les dije hoy, o también que se denomina formaldehído, es el que se utiliza para las piezas cadavéricas, ¿sí? Esta es la metilbutanona, fíjense que no hace falta ponerle el número, y esta sí, porque es el 2-metilbutanal. Está en la posición 2 y en la posición 3. Ácidos carboxílicos y los derivados de los mismos, que son los ésteres. Fíjense que son distintos. Un ácido carboxílico es siempre un grupo principal ante cualquier cosa. Esto es como en el póker, ¿sí? Si tengo en el póker, el full de aces le gana todo. Y en este caso, los ácidos carboxílicos son los que siempre que haya un ácido carboxílico, el compuesto lleva la palabra, el prefijo ácido y el sufijo oico. Por ejemplo, ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, etc. ¿Está claro? Muchos de estos compuestos son importantes en los seres humanos y en los mamíferos porque forman parte de los llamados ácidos grasos, que son ácidos orgánicos de cadena larga, ¿sí? Como el palmítico, el esteárico, el araquidónico, etc., que son muy importantes para la nutrición, ¿sí? Pues forman parte de los lípidos, obviamente, ¿sí? Los ácidos carboxílicos tienen el mayor grado de oxidación del carbono, donde fíjense que, por ejemplo, si tuviera el ácido metanoico, como el carbono tiene un solo hidrógeno, ¿sí? Y después tiene 3 uniones con el oxígeno, el estado de oxidación, y repásenlo de la clase pasada, el estado de oxidación sería +3 menos 1, es decir, +2. Y en el ácido etanoico, que es el que ven acá, como esto es 0, directamente es +3, ¿sí? Es decir, que el grado de oxidación para los ácidos es prácticamente cuando el carbono está en su ulterior oxidación, cuando ya no se puede oxidar más, ¿sí?
Si la forma de seguir oxidándolo es removerlo como dióxido de carbono, que ya lo van a ver en química biológica eso, ¿sí? Los ésteres son compuestos que se dan por la condensación o deshidratación también de un alcohol y un ácido carboxílico. De ahí que llevan parte del nombre del ácido y parte del nombre del alcohol. Por ejemplo, si yo uno el ácido etanoico con el metanol, tengo el etanoato de metilo. Son como si fueran sales orgánicas de ácidos orgánicos, ¿sí? A esto se lo puede llamar acetato de etilo o etanoato de etilo, es lo mismo, ¿sí? Y es la unión del ácido acético con el etanol. De ahí que llevan el nombre del radical como el sulfato, de ahí etanoato, metanoato, propanoato, y la terminación en hilo justamente por el alcohol que es el que le da origen, ¿sí? Con la condensación con el ácido. Ahí tenemos algunos, ácido pentanoico, fíjense que siempre está en una punta, igual que los alcoholes, que los alcoholes primarios, igual que los aldehídos, porque justamente estos derivan de la oxidación ulterior de un aldehído. Acá tenemos, fíjense que esto tiene, la única posibilidad es que tenga un ácido, doble enlace con el oxígeno, unión siempre con el oxígeno. Esto tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es butanoato de metilo, porque este es el grupo metilo como un radical. Acá tenemos, fíjense que como tiene un doble enlace, pero es un ácido, es ácido 2-butenoico. Ácido metilpropanoico, y esto sería el metilpropanoato de metilo. Metil porque está unido a este radical está unido a la cadena, y es metil, el único lugar que puede estar, pues si estuviera acá sería butil, metilpropanoato de metilo, si no sería butanoato en vez de propanoato. Acá tenemos un triple enlace, fíjense cómo cambia. Entonces, ácido 2-butinoico, porque justamente el grupo alquino está entre el carbono 2 y el carbono 3. De ahí la palabra ácido 2-butinoico. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero ojo, acá tengo un éster. Entonces, como el carbono comienza con una estructura más larga de 3, este va a ser el propanoato de etilo. De ahí que este grupo es el que se una con su condensación del alcohol al ácido. Acá tenemos dos ácidos, ácido propano dioico. Acá tenemos otro grupo éster. Este grupo tiene 1, 2, 3, 4. 2-metil butanoato de etilo. 1, 2, 3, acá tenemos lo mismo que hoy, 3-metil butanoato de metilo. Algunos nombres los van a tener también en la guía, para repetir igual que acá. Y derivados también, pero no del oxígeno, sino del nitrógeno, tenemos los derivados nitrogenados. Los más sencillos son las amidas y las aminas. Las aminas las van a ver mucho el año que viene, cuando vean qué pasa con, por ejemplo, la carne de los productos de mar, de los pescados, cuando sufren alguna descarboxilación y se forman las aminas biógenas. Eso lo van a ver en microbiología conmigo, ¿sí? Que son productos tóxicos. Por eso son importantes en lo que es la nutrición. Las amidas se dan cuando reacciona el amoníaco con un ácido orgánico, ¿sí? En este caso, fíjense que ahí tienen la etanamida o acetamida, en donde el ácido acético se une al amoníaco y forma esto que es la etanamida. Las aminas son la unión de grupos aminos a un carbono por sustitución de un hidrógeno. De ahí que haya aminas primarias, aminas secundarias o aminas
terciarias. Generalmente se nombran a partir de los radicales que las forman. Por ejemplo, si el amoníaco sustituye dos hidrógenos, uno por un grupo metilo y otro por un grupo etilo, sería la etilmetilamina. También la van a encontrar con NN-etilmetilamina, no está mal. Cada N indica una unión del grupo, en este caso del radical, por el hidrógeno en el nitrógeno. De ahí que valga la redundancia, se ponen esas Ns cuando se nombran aminas, por ejemplo, primarias, secundarias o terciarias, que no está mal que lo vean así. Y los últimos que son los nitrilos, ¿sí? Los nitrilos se dan cuando el carbono tiene un enlace triple con el nitrógeno, ¿sí? El cianuro, por ejemplo, es un nitrilo, el ácido cianhídrico. Entonces acá tienen, por ejemplo, esto es butano nitrilo, o fíjense, cianuro de propilo, donde el carbono se une con el nitrógeno, y acá tienen, obviamente, una estructura de 4 carbonos, de ahí la palabra butano. Si tuviera 2, sería etano nitrilo. Ahí tienen, por ejemplo, pentanamida. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y la unión amida. Esto sería la etilmetilamina o NN-metiletilamina. Es lo mismo. Fíjense, acá tenemos un nitrilo, pero con un enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3. O sea, sería buteno nitrilo. Fíjense cómo cambian estos nombres dependiendo si hay dobles o triples enlaces. Acá tienen el ejemplo que les dije hoy. N-metil propanamida. Justamente porque está el nitrógeno sustituido por un grupo metilo. Trietilamina. Tengo 3 grupos etilos unidos al nitrógeno. Fíjense que acá no puedo sustituir más. De ahí que se forman sales de amonio después. Se lo van a ver a esto. Y esto es metil propano nitrilo. Tengo un grupo nitrilo y justamente un grupo metilo unido al propano. Acá tienen otros. N-metil 2, en este caso, butenamida. Tiene 1, 2, 3, 4. N-etiletanamida, 2 carbonos, etanonitrilo. Fíjense que acá tienen el nitrógeno unido a un grupo metilo y a un grupo propilo. Entonces, metil, propilamina. Fíjense que siempre tienen que seguir los nombres. Acá tienen lo que les decía, NN, dietilpropanamida. Y esta es la 2-metilpropalamina, también llamada isobutilamina, porque es el grupo iso unido al nitrógeno. Y algunos compuestos que son más raros, ¿sí?, pero que son muy utilizados en la industria, que son los halógenos, que ya los vamos a ver en reacción de los alcanos. Por ejemplo, los derivados halogenados se nombra siempre con el halógeno. Por ejemplo, 2-clorobutano, en donde en el carbono 2 tengo unido un cloro. También podría ser el clorobutano si está unido al carbono 1, ¿de acuerdo? Y no le pongo número. Los nitrocompuestos que llevan el nombre nitro, esto lo van a ver también en aromáticos si vimos algo recién, como por ejemplo el nitrobutano, donde el grupo nitro se une a un radical, y algunos ramificados, por ejemplo, como por ejemplo tengo acá el metilbutano, donde fíjese que el grupo metilo lo escribo de esta manera. Esto es muy común hacerlo de esta manera, donde el grupo metilo, esto ojo con los parciales, lo escribo ¿sí?, entre paréntesis, y lo que estoy diciendo que está unido a este carbono. Acá podría tener un 2 acá abajo y este hidrógeno no tenerlo. Entonces sería el 2,2-dimetilbutano. Bien, y lo último para hoy, que es lo de isomería. ¿Qué son isómeros? Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular,
pero distinta estructura física y química. Es decir, responden de una manera distinta. Por eso tenemos isomerías que son de, por ejemplo, estructura, también llamada de cadena, de posición o de función, dependiendo de cómo esté. De cadena cuando justamente una puede ser lineal y la otra ramificada. De posición cuando cambia la posición de un radical de un carbono a otro. O de función cuando, por ejemplo, tiene la misma fórmula molecular, pero como les dije hoy, uno puede ser un alcohol y el otro puede ser un éster, en donde yo no me doy cuenta hasta que no hago la fórmula semi-desarrollada qué tipo de compuesto es. También tenemos lo llamada estereoisomería, donde tenemos isómeros cis o trans, o isomería óptica, en donde tengo lo que son isómeros dextro o levo, y donde tengo también mezclas racémicas que son muy importantes también. Ejemplos. De cadena, fíjense, metilpropano tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 10 hidrógenos. Y acá tengo el butano, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 10 hidrógenos. Si yo escribo la fórmula de los dos, es carbono 4, hidrógeno 10. Es igual, pero uno es una estructura lineal y la otra es ramificada. Espacialmente son distintas, ¿de acuerdo? Entonces son isómeros de cadena. Isómeros de posición. 1 propanol, 2 propanol. Cambia la posición del alcohol del carbono 1 al carbono 2. También de posición puede ser de enlace. Por ejemplo, si yo digo el 1-propeno y el 2-propeno, el 1-buteno, perdón, y el 2-buteno son isómeros de posición. Cambia la posición del enlace del carbono 1 al carbono 2. Y también de función, acá lo tiene lo que les dije hoy, el propanal y la propanona. 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. 3, 5, 6 hidrógenos. 3 y 3, 6 hidrógenos. ¿Sí? Si yo lo escribo como carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, a los dos. Y sin embargo son dos cosas distintas. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Y una clase de isomería muy particular, llamada cis y trans. Esta isomería se refiere a dónde están ubicados los grupos en relación al doble enlace que no puede rotar, porque es fijo, es un enlace de 180 grados. Con lo cual, si yo tomo a estos dos carbonos, estos grupos están de un lado, en cambio acá están uno de un lado y otro del otro. Con lo cual a este isómero lo voy a llamar cis y a este isómero lo voy a llamar trans. De ahí que sería el cis 2-buteno y esto sería el trans 2-buteno. Obviamente, para que haya esta isomería, tiene que haber grupos distintos, porque, por ejemplo, en el propeno no voy a tener ese problema porque acá hay un hidrógeno, con lo cual no hay isomerías de tipo cis y trans. Y la última, que es la óptica, muy importante, porque la isomería óptica trae ciertas facultades al carbono que lo hace un carbono denominado asimétrico o quiral. Y es donde el carbono está unido a 4 grupos distintos y puede formar imágenes especulares, es decir, como si fueran las manos, la mano derecha y la mano izquierda, ¿sí? Si las ponen enfrentadas es como si estuvieran mirándose en un espejo. Pero fíjense que no las puedo superponer. Si esta mano yo la pongo de este lado, el dedo anular me queda en distinta posición al meñique. Con lo cual, ¿sí? A pesar de que son imágenes especulares, no se pueden superponer, ¿sí? Acá los tienen, ¿ven? En una isomería óptica, los compuestos que están en relación al carbono son distintos, con lo cual cuando los acerco es como si los tuviera frente al espejo. Con lo cual, si tomo las agujas del reloj, los puedo llamar isómeros R o isómeros S, en lo cual este carbono central se denomina justamente carbono asimétrico o quiral. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense. Acá tenemos el ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico puede estar
como S ácido láctico o R ácido láctico. Es decir, los dos son 2-hidroxipropanoicos, los dos, pero forman imágenes especulares que los hacen distintos. Y fíjense que una es la fermentación del azúcar y el otro es la fermentación láctica. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos este tipo de isómeros, ¿sí?, dentro de nuestros, ¿sí?, compuestos en forma natural. No tenemos isómeros L y sí tenemos fenómenos D, isómeros D. Y algo que les dejo para que después busquen, después ustedes, por favor, porque justamente trajo una gravedad en la farmacéutica, una farmacéutica alemana, en donde sintetizó un fármaco denominado talidomida. La talidomida era un fármaco sedante y se utilizó para poder evitar las náuseas en mujeres embarazadas, y esto trajo como consecuencia de que cuando se sintetizaba no se sabía, obviamente, que se había producido una mezcla racémica. Y uno de los dos traía graves consecuencias en el feto. De ahí que los chicos, los niños, nacían con brazos cortos o piernas cortas, y hasta que esto se descubrió, hubo grandes, sí, controversias y enfermedades congénicas, malformaciones congénitas, que llevaron a este fármaco a ser uno de los ejemplos de justamente los tratamientos que se debe hacer antes en ciertos grupos de investigación hasta que se llegue al humano. La talidomida fue muy, muy famosa. Esta empresa alemana hizo después obviamente una devolución y una disculpa a nivel mayoritario. Búsquenlo después, así no les cuento yo. Búsquenlo porque es muy importante que que lo sepan como algo en la química que ha traído una gran controversia. Y fíjense que estos dos justamente isómeros, que son enantiómeros, ahí tienen la R-talidomida, que era la sedativa, pero la S-talidomida, que era la teratogénica, es decir, la que traía malformaciones. ¿Sí? Bien, por hoy hasta acá, que fue bastante. Preguntas, me imagino que deben tener 12.000. Bueno, yo los invito ahora que sí empiecen a hacer los seminarios. Dejen, por favor, la parte de reacciones. Eso no lo toquen todavía. ¿Sí? La parte de reacciones las vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? ¿Pudieron poner la asistencia? Profe, eso te iba a decir que yo al menos no pude poner la asistencia. ¿No? Bueno, ponela en el chat, por favor. ¿Sí? Que quede en el chat, que yo después la paso. Dale. La Bien. semana pasada me olvidé de ponerla. ¿Influye en algo? No. ¿No? Pónganla y después yo voy llevando un registro. Igual, además de la asistencia, nosotros tenemos otro registro que es cuando ustedes entran al aula de Zoom. Cada vez que entran ustedes queda registrado eso. ¿Sí? O sea que las clases Ah, sabemos. bien, perfecto. ¿Sí? Listo, genial. Bueno, nos vemos la semana que viene y... Fue una pregunta. Sí, decime. Esta clase, ¿vos la vas a grabar, la grabaste y la vas a subir de vuelta La voy a para subir, sí. verla? Sí. Ah, bien. Sí, porque fue mucha información y mucho de golpe. Pero bueno, Sí. sí. Igual tienen texto también para leer. ¿Sí? Ahí en la plataforma recuerden que tienen siempre material de texto para leer. ¿Sí? No se queden solamente con lo que les doy yo, sino también busque material informativo, porque eso siempre es complementario. ¿Sí? Y el viernes recuerden que doy la misma clase. Es decir, esto tomo si pueden venir el viernes también. No está mal. Bien, y después vamos a tener una clase también de integración de todo esto, donde vamos a hacer más nomenclatura y más reacciones. Bueno, vemos la semana que viene, si no, los que quieran el viernes. ¿De acuerdo? Chao, profe, Hasta gracias. luego, Chao, de profe. nada. Hasta luego. Chau, chau.